Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a aprender a utilizar las capas en Blender. Vamos a empezar añadiendo un cubo a la escena. Para ello pulsamos Shift mayúsculas y la tecla A. Y en la categoría Mesh hacemos clic sobre Cube. Supongo que la mayoría de vosotros ya ha trabajado con capas en otro software, como por ejemplo en Photoshop, GIMP o incluso en Unity. Si no sabéis qué son las capas, podéis entenderlas como si fueran espacios de trabajo independientes que contienen objetos. Esto lo entenderéis mejor según vayamos avanzando en este vídeo. Fijaos en el panel de la vista 3D. En su barra de herramientas tenemos una sección con un montón de cuadrados. Cada cuadrado representa a una capa. El primer cuadrado a la capa número 1, el segundo a la capa número 2, la capa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, la capa 11, 12 y así hasta la capa número 20. Fijaos que la capa número 1 está pintada de azul. Eso indica que esta capa está activa. Cuando una capa está activa, todos los objetos que pertenecen a esa capa se van a visualizar en la vista 3D. Además, la capa número 1 contiene un círculo dentro dibujado, indicando que esta capa contiene al menos un objeto. Fijaos que el resto de capas no tiene ningún círculo, con lo cual deducimos que el resto de capas están vacías. Podemos cambiar la capa activa en todo momento haciendo clic en el cuadrado que represente a la capa que queramos activar. Por ejemplo, si queremos activar la capa número 5, hacemos clic en este cuadrado. Y fijaos lo que ha ocurrido. El cubo ha desaparecido. ¿Por qué? Porque ahora solo tenemos activa la capa número 5 y en esta capa el cubo no está. Está en la capa número 1, como vemos aquí. El cubo sigue estando en la escena. Sigue perteneciendo a la capa número 1 y vemos en el outliner cómo seguimos teniendo el cubo en la escena. Lo único que está invisible porque solo pertenece a la capa número 1 y la capa número 1 está desactivada. Si queremos volver a ver el cubo tendremos que volver a activar la capa número 1 haciendo clic en ella. Y veis, tenemos de vuelta el cubo. Vamos a hacer clic de nuevo en la capa número 5. Y vamos a añadir un objeto a esta capa. Cuando creamos un objeto en la escena, ese objeto se va a asignar automáticamente a la capa que tengamos activada. En este caso, el objeto se asignará a la capa número 5, que es la que tenemos activa. Vamos a crear, por ejemplo, una esfera. Pulsamos Shift mayúsculas y la tecla A. Y en la categoría Mesh hacemos clic sobre UV Sphere. Vamos a apartarla un poco, haciendo clic con el botón izquierdo en la flecha verde y manteniéndolo pulsado arrastramos la esfera hasta acá y soltamos el botón izquierdo. Por ahora no os preocupéis que ya dedicaremos un capítulo entero a cómo mover, rotar y escalar objetos. Lo único que necesito es que sepáis mover la esfera para apartarla un poco haciendo clic y arrastrando la flecha verde. Mirad lo que ha ocurrido. Al crear la esfera, vemos que en la capa número 5 ha aparecido ese círculo, indicando que la capa número 5 tiene al menos un objeto asignado. Voy a activar la capa número 3 que no tiene ningún objeto, para que veáis también una diferencia entre los dos círculos. Uno está gris y otro está de color como si fuera naranja. Los círculos grises indican que esta capa, todos sus objetos están sin seleccionar. Y el del círculo naranja indica que esta capa es la que contiene el objeto activo o el objeto seleccionado. De esta forma, echando un simple vistazo a las capas, podemos saber qué capa contiene el objeto que tenemos seleccionado en este momento. De forma que hacemos clic y directamente lo encontramos. Vamos a activar el cubo, seleccionándolo. Para ello, activamos la capa número 1 y hacemos clic en el cubo. Voy a activar de nuevo la capa 3 para que no moleste la selección azul. Y fijaos que ahora los colores han cambiado. El de la capa 5 se ha vuelto gris, indicando que no están seleccionados los objetos de la capa 5. Y el de la 1 sí se ha vuelto naranja, indicando que aquí en esta capa es donde tenemos el objeto que está activo o seleccionado. Hemos visto que podemos cambiar
o activar una capa u otra haciendo clic en los cuadrados que la representan. También podemos tener más de una capa activada, seleccionando la primera capa que queremos tener activa y manteniendo Shift mayúsculas pulsado, podemos ir haciendo clic en las capas que queramos tener activas. De este modo tendremos tantas capas activas como queramos y estaremos visualizando los objetos que pertenezcan a todas esas capas que estén activas, como estamos viendo ahora. También tenemos otra forma de activar todas las capas, que es en el menú View tenemos la acción Show All Layers, que es mostrar todas las capas. Y veis que se han seleccionado todas. Bueno, ya hemos visto cómo activar una capa u otra o activar más de una capa. Ahora vamos a ver cómo cambiar o mover objetos de una capa a otra. Por ejemplo, vamos a seleccionar la capa número 1 para activarla y vamos a mover el cubo a la capa número 3. ¿Cómo movemos un objeto a otra capa? Pues seleccionándolo y pulsando la tecla M. Y veis, aparece este cuadrado en donde podemos hacer clic en la capa a donde queramos moverlo. A la 3, a la 2, a la 4, a la 5. En este caso queríamos moverlo a la 3. Pues hacemos clic en la 3 y fijaos que el cubo ya no se ve porque solo tenemos activa la capa número 1 y el cubo ya no pertenece a esta capa. Para verlo tenemos que activar la capa número 3. Y aquí tenemos el cubo. También podemos mover los objetos sin necesidad de usar el ratón. Por ejemplo, que queremos mover el cubo de nuevo a la capa número 1, pues pulsamos la tecla M y el número 1 del teclado. Y veis que el cubo se ha movido a la capa número 1. Esto es muy útil cuando queremos mover un objeto rápidamente sin necesidad de utilizar el ratón. Por ejemplo, vamos a repetirlo de nuevo. Mover el cubo a la capa 3. Pues pulso. Bueno, selecciono el objeto que quiera mover, pulso la M de mover y el 3 para que se mueva a la capa 3. Y ya tenemos el cubo en la capa 3. También, igual que podíamos visualizar más de una capa a la vez, también podemos hacer que un objeto pertenezca a más de una capa. Y eso se hace utilizando la tecla Shift mayúsculas. Y vamos a verlo. Se hace así, igual que antes. Pulsamos la M para mover el cubo y ahora aquí tenemos que seleccionar todas las capas a las que queremos que el cubo pertenezca. Imaginaos que queremos que pertenezcan a la capa 1, a la 2 y a la 3. Pues selecciono la capa 1, mantengo Shift mayúsculas pulsado, 2 y 3. Y de esta forma un objeto pertenece a una capa, a otra capa y a otra capa. ¿Que quiero que además pertenezca a la capa 5? Pues pulso la M y con Shift mayúsculas activo la capa 5. ¿Veis? Y ahora tengo el cubo en la 1, 2, 3 y en la 5. Para quitar que un objeto deje de estar en esa capa, pues igual, pulso la M y con Shift mayúsculas, en caso de querer mantener todos los que están seleccionados o haciendo clic directamente sin pulsar nada, en caso de querer que solo pertenezca a una capa, por ejemplo, a la capa número 1. También podemos realizar esta acción utilizando únicamente el teclado. Por ejemplo, voy a seleccionar, activar la capa número 1, selecciono el cubo y vamos a hacer que el cubo pertenezca a la capa número 1, a la 3 y a la 5. Pues usando únicamente el teclado pulsaría la tecla M de mover y como ya está la 1 seleccionada, pulso Shift mayúsculas y pulso el número 3 y el número 5. Y veis, y ya se selecciona automáticamente sin tener que pulsar o mover el ratón. Y bueno, y voy a quitar, porque me he arrepentido, porque ya no quiero que esté en la 3 y en la 5, haciendo clic directamente en la capa a la que quiero que pertenezca el cubo. Y bueno, ya hemos visto cómo activar capas, cómo activar más de una capa, cómo cuando creamos un objeto, ese objeto automáticamente se asigna a la capa que tenemos activada, cómo mover un objeto
usando tanto el ratón como únicamente el teclado, o mover el objeto para que éste pertenezca a más de una capa. Ya solo nos queda echar un vistazo a cómo activar una capa u otra únicamente usando el teclado. He dejado esta parte para el final, ya que solo algunos de vosotros podrán utilizar estas teclas. Esto es así porque aquellos que tengáis activada la opción Emulate Numpad en File User Preferences en la sección Input, aquellos que tengáis activado esto ya estaréis utilizando las teclas que se usan para cambiar de capas. Entonces vosotros, los que tenéis activada la opción Emulate Numpad, no vais a poder cambiar las capas con el teclado. Vais a tener que venir aquí con el ratón y activarlas haciendo clic de forma manual. Los que tengáis Emulate Numpad desactivado, como yo, porque tengo un teclado numérico aparte, vais a poder activar o desactivar capas simplemente pulsando los números de la fila de teclas que están encima de las teclas QW y RT del teclado. Es decir, si pulso el 1, se activa la capa 1, si pulso el 2, se activa la capa 2, si pulso 3, se activa la capa 3, si pulso el 5, se activa la capa número 5. Si mantengo Shift mayúsculas, puedo pulsar otros números y así activar otras capas o desactivar. Por ejemplo, que quiero desactivar la 3, pues mantengo Shift mayúsculas y pulso el número 3 y se desactiva. Y bueno, pues con esto ya hemos visto todo lo referente a las capas en Blender. ¿Qué uso normalmente le vamos a dar a las capas? Pues, por ejemplo, vamos a usar la primera para trabajar y modelar. Y el resto de capas las utilizaremos para, como diría, categorizar los elementos. Por ejemplo, en la capa número 2, aquí pondremos a lo mejor los objetos que correspondan a escenarios. En la capa número 3, a objetos que correspondan a personajes. En la capa número 4 pondremos objetos que representen armas o ítems o cualquier cosa. De esta forma tendremos como si fuera cada capa un entorno de trabajo con cada una con sus objetos. Y así tendríamos los objetos categorizados e incluso aparte para que no nos molesten cuando estemos modelando un objeto concreto. Imaginaos que estamos haciendo un personaje y tenemos alrededor un montón de otros objetos que ya tenemos completados. Pues con las capas podemos apartar esos otros objetos a las otras capas y así tenerlos en la misma escena, pero de forma invisible, ya que cuando trabajamos con la capa número 1 tendremos solo esa capa activada. Y bueno, espero que esto que os he contado os haya resultado interesante y ya en el siguiente capítulo, que será el de ejercicios, vais a poder comprobar si habéis aprendido todo lo necesario sobre las capas para poder así pasar al siguiente capítulo. Este vídeo ha sido posible gracias al apoyo económico de las siguientes personas. Cuanto más ayuda reciba, más tiempo y recursos tendré para crear nuevo contenido. Échale un vistazo a la descripción de este vídeo para saber cómo apoyar este proyecto.